Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 6. Voy a tocar un tema en esta tarde, un tema que yo les comentaba hace 8 días, que he estado estudiando de 2-3 meses atrás. Es un tema amplio, pero quiero sintetizarlo en una enseñanza. Voy a hablar acerca de 7 cosas que Dios aborrece. 7 cosas que Dios aborrece. Y vamos a leer Proverbios 6:16. ¿Usted me sigue allí, por favor? Dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Aquí en estos versículos que acabamos de leer hay una lista de 7 cosas que Dios dice que Dios las aborrece y que su alma las abomina. Nosotros los cristianos debemos estar del lado de Dios y aborrecer lo que Él aborrece. Estos 7 pecados, todos los pecados son rechazados por Dios, pero dice aquí que hay 7 que Dios aborrece de manera notable y Él abomina. Y en estos 7 pecados, pues la razón por la cual Dios los abomina es porque provocan el enojo de Dios, porque causan división. Causan división entre los seres humanos, rompen la unidad, la armonía que debe de prevalecer entre nosotros los seres humanos. De estos 7 pecados que Dios abomina, 3 de ellos están relacionados con nuestra boca, con lo que decimos, con lo que hablamos. Esto es un equivalente al casi el 44% de estos 7 pecados que Dios abomina y aborrece. Y estos 3 pecados están en el versículo 17, la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, este 44% de estos 7 pecados lo hace relevante y necesitamos poner mucha atención en este casi 50% de pecados que Dios aborrece de una manera, pues dice que los abomina. Y en estos voy a centrar la enseñanza de hoy, en estos 3. Encontramos 2 verbos que Dios acciona, ¿sí? Uno es aborrecer y el otro es abominar. El verbo aborrecer tiene una raíz hebrea que también se puede traducir por detestar, desaprobar, censurar. Es decir, la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, el Señor lo detesta esta actitud. La desaprueba y la censura, pero también se puede traducir como enemistar. La idea es la siguiente: que la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos provoca enemistades, pero a la vez provoca enemistad con Dios. Es decir, quien acciona de esa manera se enemista con Dios. Y yo creo que enemistarse con Dios debe ser algo muy lamentable, ¿no es cierto? Es mejor tenerlo por amigo, ¿sí o no? Sin duda. El siguiente verbo que aparece allí en esta lista es que Dios dice abomina su alma. Este verbo, cuya raíz hebrea está ahí en la pantalla, difícil de traducir para mí, este verbo se usa, según el diccionario, para describir algo asqueroso. Eso está fuerte. Algo detestable, repugnante.
y sucio. Es decir, la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos es una acción asquerosa, detestable, repugnante y sucia delante de Dios. Eso es lo que significa que Dios aborrece y aún abomina su alma. Son definiciones fuertes, ¿no es cierto? Jesús habló de la manifestación del anticristo, dándonos a entender que cuando se manifieste el anticristo hablará cosas en contra de Dios ofensivas. La Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. ¿Cómo lo engaña? Con cosas que él dice, mentiras, calumnias. Y Jesús lo llamó la abominación desoladora. O sea, es la misma palabra que utiliza en Proverbios 6, abominación. Dice Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, refiriéndose al anticristo. Anti quiere decir contra, o sea, contra Cristo. Es decir, Cristo dice una cosa y Satanás dice otra. Y el espíritu del anticristo que radica en personas es que Cristo dice una cosa, la palabra dice una cosa y ellos dicen otra cosa. Entonces están en contra de Cristo y es a través de declaraciones, de palabras. Ahora surge una pregunta aquí: ¿por qué es tan fuerte esta definición? ¿Por qué Dios usó estos dos verbos, aborrecer y abominar, como algo asqueroso, detestable? La respuesta es sencilla: porque estos pecados de la lengua destruyen al ser humano, destruyen la armonía y la paz entre las personas, pueden destruir una familia, destruyen relaciones entre amigos, y inclusive, puede destruir toda una congregación, puede destruir el ambiente armonioso del trabajo en una empresa. O sea, destruye. Por eso es que Dios aborrece estos pecados, los ve como detestables y sucios. Vamos a continuación a ver uno de los pasajes de la Biblia que son más descriptivos sobre el uso de la lengua, y es en la epístola de Santiago, en el capítulo 3. Lo vamos a estudiar en la versión en lenguaje sencillo, para que nos ayuda por el lenguaje que usa, pues más sencillo, nos ayuda a entenderlo mejor. Santiago capítulo 3 versículo 1, dice Santiago que le escribió a los cristianos de su tiempo, pero nos incluye a nosotros. Dice así: hermanos en Cristo. O sea, ¿el mensaje para quién es? Para nosotros también. No todos debemos tratar de ser maestros, porque Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. ¿Quién es el que va a juzgar quién es culpable y quién es inocente? Dios. Recordemos que no debemos de ponernos en el lugar que le corresponde a Dios, haciendo juicios que solo le pertenecen a Dios hacer. Ahora, ¿por qué dice que Dios juzgará más estrictamente a los maestros? Porque un maestro enseña, y si ese maestro no vive lo que enseña, pues es más estricta la disciplina. Dice el versículo 2: todos cometemos muchas faltas. Todos nos incluye a todos. Te incluye a ti, al de atrás, al que se duerme, al que está despierto, me incluye a mí, incluye a todos. Todos cometemos muchas faltas. ¿Crees esta porción de la Escritura? Ok, unos cuantos, pero pues ahí la llevamos. Pero la Biblia dice: todos cometemos muchas faltas. Pero solo quien es capaz de dominar su lengua es una persona madura y puede dominarse a sí mismo. En el versículo 3, Santiago
pone un par de ejemplos en el verso 3 y 4 de dos cosas pequeñas que controlan cosas muy grandes. En primer lugar, habla de un caballo a quien se le pone un freno y es domado. Dice el versículo 3, al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca. Y se le pone un freno en la boca, tiene un fierro en la boca, ¿verdad? Bien. Cuando el jinete se sienta en un caballo domado, él suelta la rienda y el caballo corre, la retrae y el caballo se frena, hace así el tiro izquierdo y el caballo se da a la izquierda, etcétera. Está domado el caballo, ¿sí? Pero tiene un freno en la boca. La ilustración aquí tiene que ver con nosotros acerca de callar y no hablar torpemente, callar o poner un freno en la boca. Porque la lengua es la que nos ayuda a pronunciar las palabras. Trate usted de hablar sin mover la lengua y no se puede. Mire, yo voy a tratar de decir algo sin mover la lengua. No se puede. Por eso dice que pone la ilustración de un caballo que se le pone un freno. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido haber tenido un freno en la boca para no haber dicho lo que dijimos? ¿Cuántos levantan la mano? El otro ejemplo que pone Santiago es el del timón de un barco. Dice Santiago 3:4. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante lo dirige con un timón muy pequeño. Y es verdad. Aquí la metáfora es que está hablando acerca del uso de este pequeño miembro que está en nuestro cuerpo, que es la lengua, pero usado con sabiduría y prudencia para dirigir bien el curso de nuestra vida. En el versículo 5, Santiago sigue explayándose acerca de la lengua, pero enseguida nos habla del poder destructivo que tiene la lengua cuando la usamos mal. Dice versículo 5, y lo mismo pasa con nuestra lengua. O sea, la podemos controlar como el caballo, domarla, y podemos inclusive dirigir el curso de nuestra vida por lo que decimos, la manera que hablamos y lo que decimos de otras personas. Pero aquí Santiago nos habla del poder destructivo. Este es el otro lado. Lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, dice, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Bueno, en aquellos tiempos no se conocían los fósforos, los cerillos, pero pues todos los conocemos. Es una varita así pequeña, con una puntita donde tiene el material que es flamable al incendiarse. Fíjense, un cerillito puede destruir completamente nuestro bosque de la primavera. Un pequeñito cerillo, una lumbre pequeñísima. Y esa es la metáfora. Con la lengua, que es un miembro muy pequeño, podemos, así como un incendio destruye un bosque, podemos provocar mucha destrucción con este pequeño miembro que es la lengua. Un incendio, sabemos que causa muchos destrozos, mucho daño en grandes extensiones de tierra. Todo es destruido a su paso: los árboles, las plantas, el pasto, los animales. Lo que nosotros decimos puede causar destrucción devastadora, así como un incendio, porque se extiende por toda la tierra. En nuestros tiempos actuales, esto se potencializa por las redes sociales o el internet, que es el vehículo ideal
para propagar como un incendio destructor cosas que decimos acerca de las personas. En Proverbios 18:21 es un texto que en ocasiones ha sido mal usado, pero su contexto es, vamos a leer y lo explicamos. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Este versículo, en primer lugar, no significa que si yo digo voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico. Eso se confundió mucho con una enseñanza llamada la confesión positiva. No significa eso. Significa que lo que decimos con la lengua podemos destruir, pero también podemos edificar. A eso se refiere. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Hay una versión que dice, la lengua que tenemos como miembro es poderosa para causar muerte o para provocar vida. Y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, conforme cada uno de nosotros hable, diga cosas, de eso vamos a cosechar, ¿sí? Buenos frutos o malos frutos. Ahora bien, con una mano, por ejemplo, yo puedo tener una persona aquí cerca y con una mano podemos herir a alguien que está cerca, pues de un golpe, ¿sí? Pero con la lengua podemos herir a grandes distancias. Con la mano podemos dar una bofetada a alguien que está cerca, pero con la lengua o con lo que decimos podemos alcanzar a alguien por más lejos que esté. Yo puedo agarrar un teléfono y hablarle a alguien que está a 3,000 kilómetros y decirle, oye, ya supiste que fulano de tal mató a tal persona, y son mentiras. ¿Sí? Es como un disparo de un francotirador que tiene un arma poderosa. Vamos a hablar de una Barrett calibre 50, una bala más o menos de este tamaño, así de gruesa, impresionante. Donde pega esa bala te destruye. Hay casos en la guerra donde se usa esta arma que a casi 3,000 metros o 3 kilómetros, ¿sí? El francotirador se apunta, la víctima ni cuenta se da, hace el disparo, pero es tan lejos, 3,000 kilómetros, que ni siquiera escucha el ruido del disparo. Es más, ni siquiera dicen que la muerte es instantánea, ¿sí? Y así es la lengua, tiene ese poder destructivo, en donde destruye, destroza. Se puede esquivar un golpe, un puñetazo, podemos esquivarlo si estamos cerca del agresor, pero una palabra maliciosa, una calumnia, una difamación, pues de alguien que no está cerca, que no está presente, pues es algo que no se puede esquivar, como a quien le disparan a 3,000 metros de distancia, no se puede esquivar. Y de pronto llega el golpazo y lo dejan a uno todo atontado. Según Santiago, dice que hay incendios que son incontrolables, que destruyen todo a su paso. Y luego Santiago mismo nos dice que así de incontrolable es el daño que se causa con la lengua. Y no hay nada más difícil de apagar que una calumnia, una mentira, un rumor. Por eso es que antes de hablar necesitamos recordar que una vez que decimos algo, ya sale de nuestro control las palabras, porque las palabras vuelan, dice el dicho. Una vez hecho el disparo, ya no podemos detener la bala. Imposible, ¿cómo la alcanzas? Así es cuando hablamos cuando nos dejamos llevar por las emociones y hablamos de más. Sin duda que de toda palabra ociosa, dijo Jesús, daremos cuenta en el día del juicio.
Pero sigamos adelante con Santiago. En el versículo 6, Santiago 3:6, dice así: las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder, dice, para hacer el mal. Wow, esta traducción es muy enfática. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida. Fíjate cómo Santiago de pronto le da un giro. Primero dice que puede destruir a otros, pero también dice que nos destruimos a nosotros mismos. Dice, puede echar a perder nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Yo cuando leí, en la versión Reina Valera dice que es inflamada por el infierno, o sea, se incendia. Yo cuando estaba viendo esta palabra infierno, de pronto me vino a la mente, ¿cuándo Dios hizo el infierno? Nunca lo había pensado. ¿Y por qué lo hizo? Y empecé a investigar. Me di cuenta que el infierno no fue creado para el ser humano, sino que el infierno fue creado para Satanás. Así es como aparece el infierno que tanto mencionó el Señor Jesús. Por consiguiente, el infierno fue creado por las acciones de Satanás, por lo que él hizo en los lugares celestiales. ¿Qué hizo Satanás en los lugares celestiales? En Isaías, en Ezequiel, nos habla de que Satanás dijo en su corazón, y allí fue donde se inició el pecado, la maldad: seré igual a Dios, haré mi trono junto al trono de Dios. Y empezó a decir cosas que agredieron a Dios. Se quiso poner en el lugar de Dios. En Mateo 25:41, ahí Jesús lo dejó muy claro, el origen del infierno. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado, ¿para quién? Para el diablo. Pero luego añade otra frase, y sus ángeles. A ver, ¿cómo está? Mire, según la Biblia dice que Dios, antes de crear al ser humano, hizo la creación angelical. Y había ángeles a quienes les delegó autoridad, que eran poderosos. Uno de ellos era el ángel Gabriel, otro era el ángel Miguel, otro era Lucero, luz de la mañana, Luzbel, que llegó a ser Satanás. Dice aquí que Dios preparó para el diablo y sus ángeles el infierno, no para nosotros, sino para Satanás y sus ángeles. ¿Qué sucedió? Satanás se rebeló, o Luzbel en ese tiempo, la luz hermosa, el lucero de la mañana, se rebeló contra Dios y dijo cosas contra Dios. Ahora, arrastró a un número considerable de ángeles que lo siguieron a él. La pregunta es, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Habló cosas. ¿Qué les dijo? Habló cosas contra Dios. ¿Qué hizo ese numerable grupo de ángeles? Le creyeron y lo siguieron. Sigue siendo la misma dinámica, desgraciadamente. Pero hubo otros como Miguel, como Gabriel, y un número, la gran mayoría, no le creyeron. Y ellos siguieron fieles a Dios. La misma dinámica se sigue dando en la tierra, en nuestros días, en las iglesias, en los trabajos, en las familias, ¿sí? Hay quienes no son lo suficientemente sabios y prudentes para analizar lo que oyen o lo que se les dice. Y muchos de una manera inocente, otros pues no tan inocente, pero a fin de cuentas creen lo que se habla, lo que se dice. Alguien abre la boca, mueve la lengua y empiezan a decir cosas, y hay quienes los siguen y les hacen caso.
aunque esto que se diga vaya en contra de lo que dice el Señor en su palabra. Por eso es que Dios abomina, aborrece la lengua mentirosa, el que calumnia, el que difama, el que mete discordia entre los hermanos, porque Él, fíjense, el castigo que le dio a Satanás fue el infierno. Pero también dice que echará al infierno a todos aquellos que se ponen en contra de Dios. En Apocalipsis 12, versículo 7, nos habla de cómo, se puede entender de que Satanás habló y sembró discordia entre la creación angelical y provocó esta división en los lugares celestiales, porque rompió la armonía del cielo. Por eso, como en el cielo es paz, ¿sí?, Dios tuvo que echarlo para que la paz prevaleciera. Por eso Dios lo expulsó. Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. ¿En dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles, estos son los buenos, ¿sí?, luchaban contra el dragón, y luchaban y el dragón y sus ángeles. Aquí están los buenos y los malos. Ahora sí que como en las películas. Y como en las películas siempre ganan los buenos, los malos nunca ganan, sucedió igual. En Apocalipsis 12:8 dice: pero no prevalecieron. ¿Quiénes no prevalecieron? El dragón y sus ángeles. Mordieron el polvo, fueron derrotados, no prevalecieron. Miren, hermanos, es exactamente lo mismo que sucede a nosotros los humanos. Todo el que hace la tarea y las acciones idénticas a las de el dragón, Satanás, nunca prevalece. Termina mordiendo el polvo, porque Dios aborrece eso. Dios detesta eso, porque es algo sucio, que va en contra de lo que Él ha diseñado, que fue contra lo que Satanás se levantó, contra el diseño de Dios. Pero no prevalecieron y selló lugar ya para ellos en el cielo. Claro que no, porque en el cielo es paz, en el cielo hay armonía, hay gozo, etcétera. Versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Engaña a qué? Ahora, ¿cómo lo engaña Satanás al mundo entero? Con lo que dice. Una de sus favoritas es: Dios no existe. Si Dios fuera bueno, ¿por qué permite que haya tragedias y tsunamis y terremotos? Dice, habla, y muchos le creen. Pero para todas esas preguntas que aparentemente contradicen a Dios, hay respuestas. Ya hemos estado respondiendo algunas de ellas. Dice que engaña al mundo entero. ¿Cómo lo engaña? Por medio de cosas que Él dice, pensamientos, argumentos, frases. El problema es que mucha gente le cree. Bueno, esta batalla fue en los lugares celestiales y fue arrojado. Desgraciadamente cayó en la tierra. Y cuando Dios hizo su creación máxima, que es el ser humano, y lo puso en un hermoso huerto, allí merodeaba. Satanás fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y cuando Eva paseaba por el huerto, ustedes conocen la historia, ¿no? Se le aparece Satanás en forma de serpiente y le dijo: con que Dios os ha dicho que si comes de este árbol morirás. Y Eva le responde: sí, Dios dijo que podemos comer de todos los árboles del huerto, menos de este. Entonces Satanás le dice: no te mueres, no es cierto. Miren, aquí encontramos cómo Satanás sigue siendo anti Dios. ¿Sí? Todo lo que contradiga la palabra de Dios es anti Dios, o tiene el espíritu del anticristo. Si la Biblia dice que Dios aborrece la lengua mentirosa,
que es detestable el que calumnia. Es eso. Y si alguien dice, no, pero no, a mí no me interesa, yo lo voy a desenmascarar y voy a hacer un video y que arda Troya. Entonces alguien le dice, oye, pero la palabra de Dios, no, pero la palabra de Dios también dice. Y empieza a ¿qué? A contradecir. Es el mismo espíritu del anticristo. El asunto es que Satanás puso énfasis en algo tan pequeño, un solo árbol, cuando le había dado cientos de árboles que daban rico fruto. Así es el diablo. Y dada nuestra condición de imperfección por el pecado, nosotros somos muy dados a fijarnos más en un error que nos puede llevar a cometer injusticias terribles. Por ejemplo, aquí tenemos a un matrimonio que tienen 40 años de casados. Durante 40 años este esposo ha sido ejemplar, ama a su esposa, la cuida, la sustenta, la mima, la ama, la saca de vacaciones, o sea, un modelo de esposo, y ella está felicísima. Pero un día comete un error este esposo, y con ese solo error se le va encima a la mujer y le dice hasta de lo que se va a morir. Y de un plumazo se le olvidan 40 años de cosas buenas que hizo el marido con ella. Así somos. Eso es injusto totalmente, ¿sí o no? Como aquel maestro que estaba ilustrándoles algo al respecto en un salón de clases, y dice, voy a escribirles la tabla del 9, dice. 9 por 1, 10, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, y así hasta el 10. Entonces los alumnos, no, maestro, usted está mal. ¿En qué estoy mal? Puso 9 por 1, 10. Dice, fíjense, tuve 9 aciertos y nada más se fijaron en el error. ¿Por qué son? Qué horrible, qué despreciables somos los seres humanos. Qué corazón tan... Necesitamos a Cristo. ¿Cuántos reconocen que necesitamos a Cristo? Lo mismo le puede pasar a un empleado que durante 30 años llegó temprano, le echaba ganas, produjo demasiado, enriqueció al dueño de la empresa, pero un día se equivocó. Y el dueño con una actitud, te me largas de aquí, no te voy a dar ni un centavo. Y de un plumazo se le olvida los 30 años de bien que hizo esa empresa. O sea, no tuvo consideración como para hablar con él. Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué te llevaste ese teléfono que es aquí de la empresa? ¿Me puedes explicar? O sea, no hubo... ¡zas! Así somos, desgraciadamente. Somos como los sopilotes. Un sopilote puede estar volando encima de un paisaje hermosísimo con lagos, ríos, árboles, y no se fija en lo hermoso de la creación, solo en el animal muerto. Qué terribles somos. Es una condición muy triste esa. Por eso es que la Biblia trata este punto. Lo que nosotros decimos revela nuestro carácter. Nuestro carácter se va formando de aquello con lo que alimentamos nuestro corazón. Porque a fin de cuentas Jesús dijo que de la abundancia del corazón, o sea, de lo que le metemos al corazón, y todo se refiere a lo que oímos, lo que vemos, todo lo que le metamos al corazón, tarde o temprano, esa abundancia que llena nuestro corazón, de eso vamos a ¿qué? A hablar. De eso vamos a hablar. Por eso yo les he dicho en otras ocasiones, cuando me preguntan, oiga pastor, ¿es malo escuchar música del mundo? Bueno, se tiene que tomar el tiempo para explicarles.
Bueno, yo simplemente les digo, bueno, analiza lo que dicen las letras. ¿De eso vas a llenar tu corazón? ¿Se acuerdan del famosísimo José Alfredo Jiménez? Bueno, los de Timbiriche para allá, para atrás, no se acuerdan, pero pues fue un cantautor guanajuatense muy famoso. Y bueno, nada más por poner ese ejemplo, ¿no? Pero ¿cuántos recuerdan aquella canción que dijo, que hablaba de la venganza? Dijo, Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundida para hacerte yo en la vida lo que tú me hiciste a mí. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Ok, sigue llenando tu corazón de todo eso. O sea, sigue llenándolo escuchando música que siempre, generalmente es cantada. De eso llénalo. ¿De qué hablan? Desilusión, engaño, adulterio, mentiras, venganza. Bueno, entonces, ¿puedo escuchar? Sí puedes escuchar. Más bien la pregunta sería, ¿me conviene? ¿Me edifica? La respuesta es, no, no le escuches. Lo mismo con el que viene y te dice algo. No lo escuches. O sea, no abras tu corazón a todas esas cosas. ¿Sí? Porque Dios aborrece y abomina la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Nunca se ha preguntado por qué tuvieron tanto éxito programas como Laura de América? ¿Nunca se pusieron a pensar, bueno, quizás hasta fueron fans de esos programas, no lo sé, pero nunca se han puesto a pensar por qué programas como Ventaneando de TV Azteca tuvo tanto éxito y hasta la fecha? Mira, a donde quiera que fueras, yo una vez fui al famosísimo, ya se hizo famoso mundialmente, ¿ven El Poder de la Lengua? El caldo de pescado de ahí de San Juan de Dios, y así es. Todo el mundo me pregunta dónde voy. Oiga, ¿y qué tal ese pescado ahí de San Juan de Dios? Ah, es que usted ha dicho, fíjense el poder que... No, hombre, le voy a pedir una comisión Pero una vez fuimos mi esposa y yo al famosísimo caldo de pescado. Pero era la hora de uno de esos shows. Mire, en casi todos los puestos tenían la televisión viendo y todos así. Oiga, ¿y cuánto cuesta ese reloj? Mire, lo único que ese tipo de programas vino a evidenciar es lo detestable que somos, lo sucios que somos, los desagradables que tenemos, cosas tan repugnantes para Dios que hay en el corazón. ¿Cómo nos encantan esas cosas? ¿Cómo le gusta a la carne oír ese tipo de cosas? Y que aquí está, y que él te descubrió y te filmó. No es cierto, yo no era. Y sí eras. Y al final hubo muchos casos de, no, pues sí, ay, discúlpame. Sí, pues ya todo el mundo se dio cuenta. Sigue diciendo Santiago 3, versículo 7. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, dice, de aves, reptiles, serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua para no decir palabras que dañen. Fíjense qué situación. Podemos domar y domesticar un montón de animales, ¿sí? Leones, aves como el águila, una orca llamada asesina. O sea, ¿qué capacidad tenemos, no? Para domarlos, dominarlos, controlarlos. Dice Santiago, pero no hemos podido controlar nuestra lengua para no decir palabras que dañen. La lengua, dice, parece un animal salvaje que nadie puede dominar. Y está lleno de veneno mortal.
Versículo 9. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Fíjense hasta dónde alcanza el poder que tenemos en la lengua. De bendecir o maldecir. Con ella, con la lengua, alabamos a nuestro Dios y Padre. Como hace un rato, 1 hora aproximadamente, alabando a Dios, diciendo que Él es bueno, misericordioso, perdonador, que lo amamos, que su palabra, su Espíritu Santo nos gobierne, que gracias por tu amor, que somos sacerdotes, podemos entrar con libertad hasta tu presencia y adorarte, y oramos y le pedimos durante 1 hora. Qué actividad tan más preciosa. ¿Sí o no? Ninguno de los que estuvimos aquí en esa hora maldijo, ni dijo nada, nada, absolutamente. Todo estaba centrado en Dios. ¿Se fijaron? Había un control en nuestra lengua. Nadie, por ninguna razón, dijo una mala palabra o una grosería, porque a lo mejor el hermano pasó allí, ay, oiga, tal por cual, ¿cómo se le ocurre interrumpir mi alabanza? Nadie hizo una cosa así. Dice, con esta lengua alabamos a nuestro Dios y Padre, y también insultamos a nuestros semejantes. Si tuviéramos el mismo control como cuando alabamos, en donde andamos, otra cosa sería nuestra vida, créanmelo. También insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él o semejantes a Él, hechos a su imagen y semejanza. Y dice Santiago, hermanos, dice, esto no debe ser así. Ahora, si ustedes notan, la carta está dirigida en primera instancia a los primeros cristianos que existieron sobre esta tierra. ¿Se dan cuenta cómo el ser humano sigue siendo el mismo? La lengua sigue siendo la misma, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Domen su lengua, pongan freno, y si la usan, que sea como el timón, guíenlo a buen puerto. Condúzcanse bien en esta vida y controlen y lleven bien el curso de su vida usando su boca de manera sabia. Dice Santiago en el versículo 11, de un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. No, es imposible. Este poder que tienen las palabras que decimos, entiéndase mentiras, calumnias, porque ese es el contexto. Mentiras, calumnias, difamación, etcétera, etcétera. Cuando son disparadas o habladas, las cuales ya una vez dichas ya no las podemos regresar, y entran o alguien abre sus oídos, estas palabras penetran y llegan a lo profundo del ser humano. La Biblia dice que llegan a las entrañas. En Proverbios 18:8 dice, si las palabras del chismoso, también se puede traducir como del calumniador, del difamador, son como bocados suaves, fácilmente digeribles, penetran, dice, hasta las entrañas. ¿Las palabras de quién? Del chismoso, del calumniador, del que habla nada más porque tiene boca, como decimos. Nada más hablas porque tienes boca. Parece que no conectas el cerebro con lo que hablas. Así solemos decir. Dice que las palabras tienen un poder tremendo. ¿Se fijan que la misma Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra? Así como penetró la palabra de Dios en nuestra vida, que salieron de la boca de Dios, nos salvaron esas palabras. Fíjate el poder que tienen. Pero Jesús dijo que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí está el poder. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres con todo tu corazón que Dios levantó de los muertos y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eres salvo. ¿Te fijas el poder que hay? Bueno,
usa mal en un sentido destructivo y tienen el mismo poder, pero a la inversa. Destruyen, pero igual penetran hasta lo más profundo del ser humano. Si tú notas un cambio en el trato con alguien, un familiar, un amigo, y que de pronto se encuentran y tú, hola, ¿cómo estás, cuate? Buenos días. Y él reacciona más o menos así como, hola, buenos días, con permiso, tengo que retirarme. Tú te desconciertas, ¿no? Y dices, hey, ¿qué pasó? Y está otro allí, oye, ¿qué le pasa a fulano? Pues no sé, de pronto te vio y se quedó muy callado. Ah, caray, pues es que somos bien amigos. ¿Qué sucedió ahí? Con toda seguridad, alguien le dijo algo mal de ti. Y su concepto de ti cambió en un minuto. Puedo poner 20,000 ejemplos. Oye, fulano de tal está engañando a su esposa. Pero como ya lo hemos dicho muchas veces, ¿cuántos no se han equivocado en hacer juicios precipitados? ¿Se acuerdan del ladrón de galletas? Juicios sumamente precipitados. Entonces tú vas con él y dices, oye, compadre, oye amigo, oiga hermano, oiga amigo, qué sé yo, ¿le pasa algo? Porque lo sentimos. No te hagas. No me haga de qué. Oye, no, discúlpame, es que no entiendo. Hasta hipócrita saliste. ¿Sabes qué? No me dirijas la palabra. No quiero ni verte, pero por favor, explícame. Tú ya sabes, no te hagas. Y se da la media vuelta el otro y se va. Y el otro se queda, híjole, pues, ¿qué hice? No. Con toda seguridad algo le dijeron de ti. ¿Te ha pasado eso? Pero también podemos haber hecho lo mismo, decir algo de alguien y provocar, le penetró tan profundo que cuando vio aquel de quien le dijimos, ahora sí que como gatos así sacamos las uñas, ¿no? Todo eso, hermanos, daña. Y esas conductas son detestables. Y como dice la definición, son asquerosas delante de Dios. Es fuerte eso, ¿no? Alguien abrió la boca, envenenó el corazón y provocó discordia. Alguien abrió la boca, soltó su veneno, con o sin razón, pero destruyó una amistad de muchos años de unos amigos, destruyó toda una familia, destruyó un grupo hermoso que existía de amigos, destruyó una congregación. Esto sucede, hermanos. Solemos dar por sentado que lo que oímos o escuchamos es cierto, pero créanmelo, hermano, esto es tan común que suceda, pero es uno de los pecados más comunes. Miren, no estoy hablando de los del mundo, porque los del mundo, bueno, pues, ¿qué se puede esperar? El problema está entre nosotros. Lo damos por un hecho y nos sucede lo que al ladrón de las galletas. Hacemos juicios precipitados y nos equivocamos terriblemente. Dejen ponerle un ejemplo, que es alguien del mundo, pero que también sucede en nuestro derredor. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta de un maestro de la UDG, de la Prepa 10, que salió ahí en un video en YouTube, que se hizo viral? Significa que como un virus se corre así en pocas horas tuvo cientos de miles de visitas, pero no solo aquí en Guadalajara o en Jalisco, sino en todo el país, y no solo en todo el país, en todo el mundo. Se hizo viral ese video, donde sale un maestro hablando, se le acusó de misógeno, es decir, de alguien que desprecia a las mujeres, y él salió hablando palabras duras contra las mujeres, y eres un y lo otro. Y bueno, yo vi ese video, bueno, lo vi porque estaba viendo el noticiero de
del Canal 4, que es en la noche a las 9. Y no, pues que un maestro aquí misógino y que, no, que cómo es posible y vamos, y pasaron el video. Y bueno, la primera impresión es, ay, no se midió el maestro. Híjole, sí, da pena ajena, o sea, lo pillaron allí con un celular, ¿verdad? Bueno, todo el mundo se quedó con la impresión de que ese hombre es de lo peor. Ese maestro deben de correrlo y hasta meterlo a la cárcel. Entonces, cuando se da cuenta el maestro de este video, él inicia su defensa. Y él en su muro de Facebook escribió lo siguiente: este video solamente muestra de cómo yo ejemplifico una situación de violencia intrafamiliar sin hacer referencia a una persona en particular, como lo hice del conocimiento de los alumnos. Lo que hago es retar, o sea, que sale en ese video, es retratar de la forma más fiel posible, una situación de violencia intrafamiliar durante la clase a la que pertenece el video que fue exhibido. Dice, lo que yo buscaba evitar era que los alumnos lleguen a ser agresores o agredidos, que ellos conocieran la realidad latente y que sepan de que se trata de un problema que debe ser erradicado. Pero todo esto fue descontextualizado porque solamente emitieron una mínima parte de la clase, solamente 2 minutos, cuando la clase duró 1 hora. Bueno, un hermano de aquí de Casa de Oración, fíjense qué cosas, es hermano del director de la Prepa 10. Entonces, estábamos hablando y salió el tema. Dice, pastor, ¿sabes que el director de la Prepa 10 es mi hermano? No me digas, si es mi hermano. Le dije, oye, ¿y ese asunto? No, pastor, déjeme contarle, porque yo ya me enteré, me lo contó mi hermano, que después de ese escándalo, pues empezaron a investigar. Todavía no sale a la luz, quizá mañana, no sé. Y dice que empezaron a llamar alumno por alumno y le preguntaron, a ver, dinos cómo fue. Dijeron, no, pues es que el maestro nos dijo que iba a hacer una como escenificación, y ahí empieza a cambiar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, lo que él le está argumentando, ¿qué fue lo que pasó? Descubrieron al estar investigando que una chica de sus alumnas había sido reprobada por ese maestro y lo odiaba con odio jarocho. Y cuando él anunció que iba a dar esa clase, le dijo a un chico, a otro, el que grabó, le dijo, graba todo, te voy a dar un dinero. Y el otro chavo, por ganarse unas cuantas monedas, lo videograbó con su celular, pero luego nada más editó esa parte, sacando totalmente del contexto lo que en realidad estaba diciendo el maestro. 2 minutos de 1 hora lo sacó de contexto. Ahora déjame decirle algo, el daño ya está hecho. Los comentarios no se pueden leer. ¿Por qué no se pueden leer? Porque la gente le dijo hasta de lo que se iba a morir. Y donde te vea en la calle tal por cual, te voy a romper la cara. Y yo seré mujer, pero yo te voy a... misógino, asesino de mujeres. No. Mira, el daño ya está hecho. ¿Todo por qué? Porque alguien con amargura calumnió, difamó, mintió. Qué lamentable, ¿no? Miren, yo les aseguro que ese hombre, aunque los noticieros lo van a hacer porque tiene que salir, aún así la gente, cuando lo vea, no va a faltar quien le grite y quien le diga cosas. Va a ser algo que nunca en toda su vida se va a poder quitar de encima.
Qué injusto, hermanos. Totalmente injusto, ¿sí o no? ¿Y todo por qué? Por alguien que no le puso freno a su boca, que la usó para sacar su amargura y su rencor. Qué triste. Le puedo contar 20,000 ejemplos, hermano. Es muy triste. Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego. Hay un dicho que nosotros usamos: ya no le eches leña al fuego, ya, como diciendo, ya, párale ya, tranquilo, ya, ¿para qué le echas leña al fuego? Pues se va a seguir encendiendo ahí la hoguera. Y el proverbio en la Biblia dice: sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, ¿qué sucede? Cesa ¿qué? La contienda. Por eso es que a nosotros, hermanos, se nos enseña, se nos instruye como cristianos, como hijos de Dios, a poner un freno y a usar mejor la lengua. ¿Por qué? Porque destruye, daña. En Santiago 1:26, Santiago dice lo siguiente: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, entiéndase, piadoso, así como celoso de Dios, ¿sí? Y no refrena su lengua, no le pone freno, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, mira lo que dice la versión en lenguaje sencillo: quien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo, y de nada le sirve tanta religiosidad o tanta apariencia de que es un buen cristiano. En la Biblia encontramos 89 versículos, 89 textos donde Dios advierte en contra de hablar mentiras, en contra de hablar calumnias, de difamar, de usar la lengua de manera ligera. Hay severas consecuencias al respecto, porque el poder, la vida y la muerte están en poder ¿de qué? De la lengua. Ciertamente alguien dice: no, yo no he matado a alguien, porque yo nunca he usado un arma, una pistola, y mucho menos un rifle de alta potencia. No, pero tenemos un misil en la boca que destruye más. Porque cuando a este hombre, a este maestro, les aseguro que a sus hijos los van a agarrar de bullying. Y cuando la esposa vaya al mercado, más de uno le va a decir cosas. Y ella, por más que quiera justificarles, es que no se dio cuenta, ya salió la verdad. No, usted también, es que usted es una... Y también a ella le van a dar, porque así somos los seres humanos. Es muy triste esta situación. Pero mire, una definición de calumnia es la siguiente. ¿Qué es una calumnia? Es una acusación, según el diccionario, o imputación grave y falsa hecha contra alguien. Es imponer o levantar falso testimonio. Es desacreditar, desprestigiar, deshonrar, manchar, humillar, difamar. Pero también se traduce por censurar. Y el diccionario dice que es cuando alguien le falta es una falta de respeto, de consideración que se comete contra una persona o cosa que es particularmente respetable. Todas las personas son particularmente respetables, ¿sí o no? ¿Sí o no? Absolutamente todas. Entonces, cuando alguien viene o cuando alguien va y dice algo, cuando por ejemplo una esposa va con la amiga y le dice: oye, fíjate que mi marido, ¿sabe qué, señora? No, póngale freno a su boca. Déjenme contarles algo que me sucedió también a mí esta semana. Fui a una tienda a comprar algunas cosas que continuamente voy a comprar. Pero el dueño de esa tienda tiene un vocabulario muy florido. De 20 palabras, 18 son
altisonantes y bueno, así habla este señor. Entonces yo estaba esperando mi turno, pero su local, lo que él vende, lo tiene a un lado, pues tiene un local, está su casa, y yo vi que había como una reunión familiar. Entonces yo le dije, oiga, no, yo nada más quiero esto y esto, no quiero interrumpir la comida. Dice, no, pues es que están mis hijos aquí. Y luego me dice, yo tengo 4 hijos, dice, a mí me gusta que vengan a comer, todos los martes vienen a mi casa, dice, a comer. Entonces yo le dije, oh, qué bueno que usted fomente la unidad familiar. No, dice, yo la cuido. Y luego así como que no te checa, ¿no? O sea, dice muchas cosas, pero dice, pero yo cuido la unidad familiar. Entonces yo le digo, no, eso es bueno, eso es muy, muy bueno. Y luego me dice, mire, véalos, yo tengo 4 hijos. Cuando se fueron casando, el primero, dice, al primero de mis hijos, le dije, oye, quiero hablar con tu esposita, tu mamá y yo. Claro. Dice, entonces le hablamos, ven, mijita, queremos hablar contigo. Entonces, y yo escuchándolo, ¿no? Y ya tenía yo los artículos que le había comprado, pero se me hizo interesante lo que estaba diciendo. Dice, entonces, mira, mijita, te queremos mucho y bienvenida a casa, tenemos otra hijita y pues te queremos, etcétera. Pero eso sí, dice, si tú vienes a hablarme mal de mi hijo, me voy a poner de parte de mi hijo, ¿eh? Entonces mi nuera reaccionó, ay, pero... Dice, ¿y qué cree? ¿Viera que sí me funciona? Porque ya tengo 4, dice, y ninguna de ellas me ha venido a decir algo malo. Dice, no ha faltado que llegan, oiga, suegrito, fíjese que, pues, ¿qué te dije, mijita? Si tú me vienes a hablar mal de tu hijo, de mi hijo, yo me voy a poner de su lado porque yo lo conozco más que tú. Cả buồn mà cất lời không lên, người đi mất mà nhất thời không quên. Lòng u tối dù đất trời không đêm, kể từ khi sống lấy lất đời không em. Đầu quay cuồng trong hơi men, đôi chân về nơi quen, dấu vết chẳng hề phai. Và rồi chợt nhận ra và vô tình khơi thêm ký ức bung lơi êm mà đã từng kể vai và ngồi. Chẳng cần thiết phải viết nên sử sách mà lại phải nếm trải chuyện não nề. Chẳng thể biết thời tiết đẹp như tranh, thực ra là đằng xa có một cơn bão về. Chẳng cần mơ hay chờ đến vạn kiếp để ta được cạn tiếp cho hết thèm dao bôi. Rồi chẳng thể nỡ để vỡ mười nhân duyên nên ta chỉ khấn nguyện chọn đời này chung lối thôi. Những kẻ si mê tới điên thường mơ tưởng tới thiên đường yêu nương được tô điểm, nhưng hận tạo hóa tuyệt nhiên có ai đành bên em thành anh đài. Tình ta như hồ điệp vẫn mãi giữ riêng đây về giây phút khắc sâu. Chẳng yêu em mà từng chút mắc câu sầu hôn hút khuất sau vẻ nét bút chóc đau. Hạnh phúc đâu cần chỉ cho phút bắt đầu. Nhớ đến cái lúc còn gió sương vơi đầy, nhớ hình bóng người nào đó vương nơi này. Trong vài khoảnh khắc mong có được đôi tay ấy cố lau đi bờ mi khi nào thưởng hơi cay. Xa một người và bước qua cuộc đời không phải xa đi vĩnh viễn mà chúng ta chỉ tạm chỉ lấy. Bueno, es que a menos que quieras un consejo. Dice, mira cómo me ha funcionado. Tengo una armonía, véalos. Y yo no era la primera vez que los veía. Y se veía un ambiente bonito, familiar. Y yo dije, ¿lo invito a enseñar sobre la familia? Dije, no, porque va a soltar 19 palabras. No, es una broma eso. Pero a lo que voy es lo siguiente, hermano. Fíjate cómo alguien que no tiene la sabiduría de Dios tuvo sabiduría para decir, yo no te voy a recibir nada de ninguno de mis hijos. Esos son asuntos de ustedes, a menos que quieras un consejo. Yo dentro de mí pensé, dije, ay Señor, por más reuniones de matrimonios que hacemos, así como que a veces hablamos con Chava y dice, volvimos a fracasar, ¿qué estamos haciendo mal? Es triste, pero bueno, dan risa estas cosas, pero mire, en Levítico 19:16, como si este hombre supiera esto, dice lo siguiente en la versión La Biblia al Día, Levítico 19:16:
no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo, fíjate, no expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Está hablando aquí a Israel, pero pues nosotros somos el Israel de Dios. Y estos principios nunca pasan de vigencia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo. En el Salmo 101, versículo 5, pues hay me cuesta trabajo leerlo porque es un versículo de esos duros, difíciles, ¿no? Pero como Dios es el único juez justo y de su boca salió esto, bueno, yo nada más voy a leer lo que él dijo. ¿Sí? Dice Salmo 101, versículo 5, en la versión Biblia al día, dice así: al que en secreto calumnia a su prójimo. O sea, que no es lo suficientemente honesto para decirlo enfrente, sino que lo dice por acá atrás. A eso se refiere. Al que en secreto calumnia a su prójimo, mire lo que dice, hermano: lo haré callar para siempre. Ay, Dios. Explíquenos. Hay al buen entendedor pocas palabras. En la versión Reina Valera dice: lo voy a destruir. Y tú dices: que Dios no es amor. Claro que es amor, pero Dios ha dicho que Él aborrece, que Él siente repugnancia por este tipo de acciones. Hermano, créamelo, así como Satanás mordió el polvo y todos sus ángeles caídos, que se llama, sus ángeles que se rebelaron junto con él y mordieron el polvo, lo mismo le pasa a cualquier ser humano y a cualquier cristiano que no refrena su lengua. Muerde el polvo. Y como decimos nosotros, Dios los hace que se traguen sus palabras. ¿Ha oído esa frase? Lo voy a hacer que se trague sus palabras. ¿Pero cómo? Sacando la verdad. Ese es a lo que se refiere ese refrán. Lo voy a hacer que se trague sus palabras, porque lo que dijo son imprecisiones, son exageraciones, está mintiendo, está dañando la reputación del director de la empresa, está dañando hasta la esposa. Mira nada más, ya anda toda ofendida por lo que dijo pero yo le voy a hacer que se trague sus palabras. Y como el único que sabe la realidad de las cosas tal y como sucedieron es Dios, y como Él es el único juez justo, Él es el único que puede hacer que nos traguemos nuestras palabras. Pero esto se entiende de que lo haré callar para siempre, o sea, lo quitaré. Así como fue echado Satanás de su presencia, así Él quita. Es una advertencia fuerte, pero es muy seria. Por eso es que Jesús nos enseñó a no ponernos en el lugar que le corresponde a Él como juez absoluto. El único que es capaz de tener un juicio certero de si es culpable o inocente es Él. Y por lo general hacemos juicios precipitados de las acciones de los demás y nos equivocamos rotundamente. Porque yo les aseguro que si la negación de Pedro y las maldiciones que soltó, si se dieran en este tiempo presente, delante de nosotros en alguna circunstancia, ¿cómo lo juzgaríamos? Más de uno diría: ese es el apóstol de Jesucristo, ese es un falso apóstol, es más, es un hijo del diablo. Yo mismo lo vi, yo lo escuché cuando lo negó, a ese ni lo conozco. Y luego empezó a maldecir. ¿Quién piensa así de Pedro? Nadie. ¿Por qué? Pues porque ya conocemos el fin de la película, ¿verdad? ¿Tú conoces el fin de la película de la vida de tu prójimo? Entonces, no hay que precipitarnos. Yo les dije hace 8 días que es un tema que, bueno, Dios viene tratando conmigo, como trata con todos, ¿no? Desde tiempo atrás.
Y me hizo recordar a un maestro que tuvimos, mi esposa y yo, Carlos también lo tuvo, su esposa Berta, un maestro que tuvimos en la escuela bíblica, hace muchos años. Ese maestro, de manera personal, a mí me gustaba mucho acercarme con él y platicar, después de las clases, o lo invitaba a tomar café, para aprender de él. Era un hombre muy especial, conocí al Señor de manera muy profunda. Y él una vez me dijo: mira, Chuy, te voy a dar un consejo que te va a ayudar para toda tu vida. Ni siquiera yo se lo estaba preguntando, pero él empezó a sacar las perlas más preciosas de su conocimiento y me las empezaba a regalar. Me dijo: te voy a enseñar algo que, Chuy, si tú sigues este consejo, toda tu vida va a estar guardada en el Señor. Yo: a ver, dímelo. Yo pensé que me iba a decir cómo ganar almas para Cristo y tener un auditorio de 20,000. No, él nunca hablaba de esas cosas. Me dijo: mira, cuando Dios te haga sentir algún área que Él quiere tratar, por ejemplo, me dijo, el orgullo, y tú te empiezas a dar cuenta que tienes problemas con el orgullo, o con la avaricia, o con la tacañería, cosas, deficiencias humanas, ¿no?, que nos llevan a pecar. Yo voy a incluir lengua floja. Dice: mira, por ejemplo, si tú tienes problemas con el orgullo, este es el consejo: busca todos los versículos que hablen sobre el orgullo, todos los pasajes que hablen sobre el orgullo. Una vez que ya los tengas ubicados, léelos, estúdialos, trata de aplicar, y te vas a dar cuenta al paso del tiempo cómo el Señor va tratando contigo, porque la palabra de Dios tiene ese poder de limpiarnos. Si hay alguien aquí que tiene problemas es mezquino, bueno, busca todos los textos que hablan de dar, de generosidad. Y hoy con las herramientas que hay es más fácil. Tú los puedes recabar todos y empieza a leerlos y a estudiarlos, y te vas a dar cuenta de tu mezquindad. Y vas a decir: híjole, no, yo, ¿qué codos? Khi say anh thường hay nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối, khoảnh khắc về đêm nghe lại bài ca ngày xưa cũ. Ta hát về nhau nhớ những giấc mơ ta từng ước, to tát về sau. Và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình, thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình, chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay, anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung ký xưa nồng ấm, bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cô sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù. Soy, ¿cómo me caigo gordo? Entonces tú empiezas a hacer lo que dice ahí y empiezas a dar, y empiezas a ser generoso. Bueno, así es para el que está amargado. Busque todos los textos que hablan de esos casos. Si necesitas perdón, busca todo lo que habla del perdón. Y en el caso de lengua suelta, busca los 89 versículos que yo mencioné que existen en la Biblia. Hay que estudiarlos. Yo tengo ya desde diciembre del año pasado tocando el tema, bueno, yo en mis estudios, y a veces digo: ay, duele, pues sí, duele, pero es como la medicina, ¿verdad? A veces te tienen que operar y pues te va a doler. Esto nos ayuda a no ponernos como jueces de los demás. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba sentado y estaba escribiendo en tierra? Dice: y llegaron los fariseos, y llegaron la gente, todo el pueblo, ¿verdad? Y dijeron: a ver, ¿qué dices tú? Porque mira, esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio, y en la ley, o sea, muy bíblicos, en la ley dice que este tipo de mujeres deben ser apedreadas. Fíjate qué tremendos, ya todos traían la piedra acá atrás. Dijeron: no, santidad a Jehová, ¿cómo es posible que esta adúltera? Mira, cuando tú te encuentras con alguien así, ay,
tiene una piedra acá atrás. Pero también tiene una cola de dragón que le pisen enorme. Porque Jesús siguió escribiendo, a ver, ¿qué dices tú? Y Jesús simplemente levanta la vista y les dice, el que de ustedes esté sin pecado, libre de todo pecado, tírele la primera piedra. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces dice que se fueron alejando uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven. Los primeros que soltaron las piedras o las escondieron entre su túnica, así como, yo no traigo nada, ¿qué traes ahí? No, es que me duele el estómago. Y se fueron alejando, dice, hasta los más jóvenes, y empezaron a soltar las piedras. ¿Por qué? Porque estaban poniendo a enjuiciar, la querían matar, cuando ellos mismos habían violado la ley. Por eso, esto nos enseña a ser más misericordiosos, a ser más pacientes, a evitar juicios precipitados, a no creernos todo lo que la gente dice o llega a nuestros oídos. Y le dijo Jesús, ¿dónde están los que te condenaban? Y dijo, se han ido, Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué es lo que necesita la gente? ¿Juicio o perdón? Perdón. ¿Ve? Por eso es que Jesús en Mateo 18:15 nos dio la pauta de cómo Él quiere que solucionemos los asuntos dentro del cuerpo de Cristo, o sea, de los cristianos, pero los principios también se pueden aplicar en tu trabajo, en tu familia, etcétera. Dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y públicalo en Facebook. Ve y dile a tu mejor amiga, cuéntale lo que te hicieron. ¿Eso dice? No. Dice, ve y repréndele. Aquí reprender no es regañar. Significa en el griego tratar de hacer que la gente vuelva en sí, que razone y piense que tienen que solucionar esa diferencia. Si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, hazlo razonar, estando tú y él, ¿cómo? Solos. ¿Cómo se evita que un fuego se propague y destruya por lo que se dice? No recibas nada que te digan de alguien. Dile, oye, ¿ya hablaste con él? Porque veo que estás ofendida, o veo que estás ofendido. ¿Ya hablaste con esta persona de manera personal? No, pero es que no, entonces no me digas nada. O sea, no seas recipiente de la basura que otro que ya se le llenó el tambo, luego quiere venir a depositarla en tu corazón. No. Sé un poco más sabio, sabia, para no recibir la basura que otro tiene en su corazón. Y aquí Jesús es lo que nos está diciendo. Dice, ve tú y él solos. Si te oyere, has ganado tu comunión, su amistad, etcétera, tu relación con tu hermano. Pero no siempre se logra esto. Pero si no te oyere, dice el 16, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos, imparciales totalmente, conste toda palabra, o sea, lo que se diga, y salgan las cosas a la luz y se arregle la situación. Pero si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Aquí estrictamente, haciendo un estudio más concienzudo, pues me di cuenta de que cuando dice dilo a la iglesia, comunícalo a los pastores, a los encargados de dirigir la iglesia, los representantes, así como un esposo representa a la familia, un presidente representa a todos los ciudadanos de un país, los pastores representan pues un cuerpo de creyentes, una iglesia local. Dilo a los pastores, y si no oyere a los pastores, tenle por gentil y publicano. Es lo que se conoce como, bueno, no quieres comportarte como un cristiano, no quieres reaccionar como un cristiano, estás empecinado en tu amargura, en tu dolor, entonces no quieres reaccionar como un cristiano, entonces no eres un cristiano. Entonces mira, te vamos a pedir que por favor te abstengas de venir a esta congregación. Eso es lo que se conoce como la excomunión, o sea, se expulsa a una persona así. ¿Cómo? Eso es lo que dijo Jesús. ¿Por qué? Porque en un cesto de manzanas, la manzana que está podrida es la que contamina a las demás. Nunca es al revés.
Aquí está una manzana podrida, hay que ponerla con las manzanas que están comestibles y bien sanas para que se sanen, ¿no? ¿Verdad que no existe eso? Y esa es una metáfora que se aplica aquí. Que el Señor dijo, un poco de levadura contamina toda la masa. Pablo, a aquel que había pecado en la iglesia de los Corintios, dijo, más bien deberíais de haberse lamentado lo que hizo y haberlo expulsado, porque no se quería arrepentir. Pero esto, el hacer la iglesia o el hacer los principios que están aquí para evitar precisamente todo eso, para nosotros, por nuestra imperfección, a nosotros los pastores, a través de los años, yo me he dado cuenta, y esto, si hay algún pastor escuchando va a decir, ay, sí es cierto, esto para nosotros los pastores se nos complica como no tienen idea, hermanos. ¿Por qué? Por obvias razones. Porque cuando estamos tratando un asunto, voy a poner un ejemplo hipotético, si se parece a la realidad de alguien, no es mi intención, pero vamos a poner el ejemplo de un joven que tiene una novia y la embaraza. Bueno, es un pecado de fornicación, ¿no? Entonces se habla con él, oye, y la muchacha no se quiere casar conmigo, oye hermano, pues necesitas, ¿qué pasó? Necesitas arrepentirte, eso es un pecado. No, pero que quién sabe qué, es que ella se me ofreció y que bueno, y se da, no quiere rectificar, se llama, oye, a sus padres, oiga, ven, mire, aquí su hijo, y no, que quién sabe qué, que no sé qué, y usted quién es, porque se han dado casos. Y no hace caso, y luego en ese vaivén de ir y venir para arreglar el asunto, se hizo otra novia y resulta que la embaraza también. No, ¿sabes qué, mijo? Tus caminos no son los de un cristiano. No puedes entrar a esta congregación. Al hacer eso estamos protegiendo a su hija, ¿o no? El problema es que como no es un asunto que, imagínense que yo, abran su Biblia, pero antes miren, déjenme decirle toda la orden de la semana. El lunes tratamos, ay, por favor, o sea, ¿cómo vamos a estar hablando y diciendo de cómo? ¿Cómo estamos tratando los asuntos? ¿Me entiende que es imposible hacer eso? Pero lo que sí le aseguro es que lo hacemos siguiendo las instrucciones de la Biblia. El problema está que el joven expulsado se cuela y habla. Y eso se nos complica muchísimo. Porque luego se acerca a ti y dice, no, ¿sabes qué? Son bien mala onda. Ese Julio se ve allí con el piano así bien santo y me sacó del grupo, me corrió del grupo de alabanza, pero no, nunca va a decir por qué. ¿Verdad que nunca dicen por qué, Julio? Nunca dicen. Entonces, ¿cómo que? No, el pastor Chuy Olivares es inmisericordia. No sabe lo que es la misericordia. ¿Cómo? ¿Qué te hizo? Pues mira, esto y esto, y me corrió. Entonces tú reaccionas así, no puedo creerlo. ¿De verdad? Sí, fíjate. Y si no te cuidas, también a ti te va a barrer. ¿Yo qué hice? Es que así son aquí. Y estás soltando. Ahora, ¿cómo se puede evitar que se corra un incendio? Pues que venga, oiga pastor, que corrieron al muchacho lo expulsaron de la iglesia. ¿Por qué lo expulsaron? ¿Quieres saber? Ok, vente, vamos. Porque sí ha habido gente sabia
prudente, que viene y nos pregunta, oiga, ¿por qué esta persona está en disciplina? ¿O por qué a esta persona se le prohíbe esto? Está ahí sentada, pero ¿por qué se le prohíbe servir? Yo les digo, a veces me preguntan por correo, yo le digo, mire, en primer lugar quiero felicitarlo porque lo está haciendo de la manera correcta, ¿verdad? Porque nosotros somos los que tenemos la información. Ahora, ¿quieres saber? Háblele a la persona y hablamos, oye, mira, fuiste por esto. No, bueno, eso no me dijiste, oye. Pues ¿cómo te lo va a decir? Porque así somos los seres humanos. El problema está en que lo que dicen, lo crean. Y ahí es donde se hace un incendio. Finalmente, hermanos, 2 pasajes de la Biblia, para terminar como conclusión, porque hay promesa de parte del Señor de una buena vida. ¿Cuántos quieren una buena vida? Hay promesa de parte del Señor para el que usa bien su lengua de estar siempre en su presencia. Significa que tenemos el favor de Dios. 2 pasajes. Uno, Salmo 15, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo o en tu presencia? Entiéndase así. ¿Quién morará en tu monte santo? Y luego la respuesta, el que anda en integridad y hace justicia, o sea, hace lo correcto, eso significa. Y habla verdad en su corazón. Versículo 3, el que no calumnia con su lengua. ¿Por qué tuvo que decir que habita en su presencia el que no calumnia? ¿Por qué no dijo otras cosas? Porque esas son de las que Dios abomina, aborrece. Por eso expulsó a Satanás. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Primera de Pedro 3:8, el apóstol nos dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Me daba 20 segundos más? Es que miren lo que le pasó a un hermano. Fíjese lo que le pasó a un hermano. Me dice, oiga hermano, fíjese que estoy así como contrariado, porque, es que la gente, y empezó así como, pues ¿qué te hizo la gente? Los hermanos que te decían, es que entré por acá, por este lado, dice, fui a llevar a mi bebé ahí al cunero, y cuando salgo así, dice, estaba una señora, una mujer joven, él dijo señora, pero yo la conozco, entonces dice, más bien es joven, ¿no? Entonces yo le dije, buenos días, y ella nomás me miró, y yo, 2 veces, buenos días, y nomás me miró, uy, dice, reaccionó, qué genio, qué mal anda. Le digo, hermano, es sordomuda. Acá están nuestros hermanos que están con ese, que les ven a este hermano, no está haciendo cosas raras, les está transmitiendo la predicación con señales, y es un buen grupo de, levanten la mano los hermanitos sordomudos que están aquí, levanten la mano, ahí están, míralos. Entonces, ve, la juzgó mal, qué mala onda, no fue muy amigable, pero por el juicio precipitado. Ya, 20 segundos dije. Ok, amigables, versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Ven cómo tiene que ver con el habla? Bendiciendo. Por el contrario, bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida, ¿cuántos aman la vida? Que digan, no, Dios me ha bendecido en mi vida. El que quiera amar la vida y ver días buenos. ¿Cuántos quieren buenos días días buenos en su vida? Yo sí. ¿Ustedes también? Refrene su lengua del mal. Si no, son malos días. Y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, esto que dijo arriba, los que hacen lo contrario está en contra, son sus enemigos.
aunque digan que son cristianos, son enemigos de Él. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias por tu palabra que es bella, es hermosa, Señor. Muchas veces tu palabra nos consuela nuestros corazones, alienta nuestro corazón, nuestro ánimo. En otras ocasiones nos instruye y decimos, oh sí, Señor. En otras ocasiones nos da una guía, en otras ocasiones seca nuestras lágrimas. Tu palabra, Señor, es tan vasta, pero en esta ocasión tu palabra nos está reconviniendo, nos está redarguyendo, nos está exhortando, nos está reprendiendo, porque poco a poco vamos permitiendo que en nuestra vida estos pecados de la lengua vengan a ser parte casi ya de manera cotidiana, y caminamos con ellos y no ponemos freno y no dirigimos bien nuestro barco, el barco de nuestra vida. Señor, gracias porque esta palabra, aunque es contundente, es fuerte, es dura, tiene el propósito de bendecirnos. Queremos, Señor, tu bendición, queremos estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, danos tu gracia, danos tu fuerza para tener presente cada momento de nuestra vida del cómo vamos a usar nuestra boca, nuestra lengua. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por haber violentado este principio, Señor. Perdónanos y límpianos de nuestra maldad. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.